Hola jóvenes estudiantes de toda Honduras, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de tu salud y la de tu familia. Y por supuesto, quedándose en casa. Soy Noel Padilla, docente del área de Ciencias Naturales. Laboro en el Instituto 19 de diciembre de 1881 del municipio de Zonaguera, departamento de Colón. Estamos en clase de Biología 1. En esta ocasión aprovecharé para compartir un tema de suma importancia con ustedes, como lo es la mitosis y la meiosis. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Nuestro objetivo de hoy es analizar las diferentes etapas de los procesos de mitosis y meiosis. ¿Recuerdan de qué hablamos en la clase anterior? ¡Claro que sí! Hablamos de la reproducción celular. ¿Recuerdan qué era? ¿Qué les parece si repasamos un poco antes de entrar al tema de hoy? Veamos la primera pregunta. ¿Qué es la reproducción celular? Es el proceso biológico mediante el cual una célula origina otras células semejantes. La segunda pregunta, ¿qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro, o sea, en el núcleo de las células, que transportan fragmentos largos de ADN. La tercera pregunta, ¿cuántos cromosomas tiene el ser humano? Pues el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Y la cuarta pregunta, ¿qué ocurre durante el ciclo celular? Pues durante el ciclo celular, la célula eucariota experimenta una serie de cambios que conducen a la formación de nuevas células. Dependiendo del tipo de célula, esta podría dividirse por mitosis o por meiosis. ¿Les parecen conocidas esas preguntas? Muy bien, estas preguntas fueron la tarea de la clase anterior. Es momento de estudiar los procesos de la mitosis y meiosis. Comencemos. La mitosis y la meiosis son dos formas diferentes de división celular en las células eucariotas, aquellas que poseen núcleo. Durante el ciclo celular, la célula eucariota experimenta una serie de cambios que conducen a la formación de nuevas células. Dependiendo del tipo de célula, esta podrá dividirse por mitosis o por meiosis. En la imagen podemos observar cómo se da el ciclo celular. La mitosis tiene dos momentos, la división nuclear o cariocinesis, que reparte el material genético entre las células hijas, y la división del citoplasma o citocinesis, que comprende un mecanismo que divide el mismo en dos partes y permite el confinamiento de las nuevas células dentro de una membrana plasmática diferente. Los eventos que se producen desde que termina una división celular hasta que comienza la siguiente constituye el ciclo celular. La mitosis se describe en términos del movimiento de los cromosomas. El proceso se subdivide en fases, cada una con sucesos concretos que tiene la siguiente secuencia: profase, metafase, anafase y telofase. Al periodo entre dos divisiones mitóticas se le conoce como interfase. Este periodo es el más largo del ciclo celular. Se caracteriza por la ausencia de cromosomas visibles y la gran actividad celular hasta que ésta alcanza su madurez. En la imagen podemos observar el proceso de la interfase. Ahora hablemos de profase. Comienza con la migración de los centriolos hacia los extremos opuestos de la célula, estableciendo dos polos. Los centriolos son responsables de la organización de los microtúbulos citoplasmáticas para formar el huso mitótico. En la mayoría de las células vegetales no hay centriolos, sin embargo, en la mitosis se ven las fibras del huso. La envoltura nuclear comienza a descomponerse y desaparece gradualmente. Los nucleolos se desintegran y las fibras de las cromátidas comienzan a condensarse hasta formar los cromosomas. Cada cromosoma es una estructura doble formada por dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero.
En la imagen podemos observar la profase y los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. La metafase, por su parte, se caracteriza por la migración de cada cromosoma, dirigido por el centrómero hacia el plano ecuatorial, que se encuentra en el plano medio de la célula. Perpendicular al eje se establecen las fibras del huso. La migración es posible por una estructura llamada cinetocoro, formada por multicapas de proteínas que se forman en los lados opuestos de cada centrómero, asociados íntimamente con las cromátidas hermanas. En la imagen podemos observar nosotros el proceso de metafase. La tercera etapa, anafase, es la más breve de las etapas y ocurren fenómenos esenciales relacionados con la distribución de los cromosomas. Las cromátidas hermanas se separan y migran a los extremos opuestos de la célula, denominándose ahora cromosoma hijo. Para que se produzca este fenómeno, cada región centromérica se divide en dos y dirige la migración de los cromosomas hijos. La forma del cromosoma durante su separación depende de la posición del centrómero. Esta fase es esencial para proporcionar a cada célula hija una dotación idéntica de cromosomas. En la imagen podemos observar nosotros el proceso de anafase. Y la última etapa, telofase. El hecho más significativo es el citocinesis. En células vegetales se sintetiza una placa celular que atraviesa a la célula en la región media. En células animales, el citoplasma se constriñe hasta formar dos células independientes. Se inician procesos inversos a la profase. Los cromosomas comienzan a desenrollarse hasta formar cromátidas difusas. Los nucleolos y la membrana nuclear se forman nuevamente y desaparecen las fibras del huso. En la imagen podemos observar el proceso de telofase, en el cual los cromosomas están en los polos y son más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide. Si ustedes pueden observar, en la imagen tenemos el proceso completo desde profase, luego la metafase, después la anafase y la telofase. Pero ¿por qué es importante la mitosis? La mitosis ocurre en las células somáticas indiferenciadas y las células pluripotenciales. Su importancia radica en que es esencial para los siguientes procesos celulares. El primero de ellos, desarrollo. A partir del cigoto, que es la primera célula de un individuo pluricelular, se generan los millones de diferentes células que constituyen a un organismo superior. El segundo de ellos, crecimiento. Permite un aumento en el número de las células en los organismos, promoviendo el crecimiento de los mismos. Y el tercero de ellos, reparación y renovación de tejidos. Por medio de la mitosis se regeneran nuevas células que reemplazan a las células que mueren o que se pierden. Un ejemplo claro de ello es cuando una persona se corta. Ustedes ven que el proceso comienza a sanarse. La razón de que la herida sane es por los procesos de mitosis. Ahora llegó el momento de estudiar la meiosis. Este proceso reduce el número de cromosomas de diploide a haploide en las células germinales o gametos y en las esporas. La meiosis asegura la continuidad genética de generación en generación y a su vez la variación genética por el fenómeno de entrecruzamiento, que permite el intercambio genético entre los miembros homólogos de un par de cromosomas. Su función es mantener constante el número de cromosomas propios de una especie. En la imagen podemos observar el proceso de la meiosis. En la meiosis ocurren procesos importantes como la reducción del número de cromosomas, la segregación al azar de cromosomas, la recombinación genética por el intercambio de segmentos de cromosomas. En la meiosis también ocurren dos divisiones sucesivas. La meiosis 1, que vamos a llamar primera división meiótica, que tiene 4 etapas. La primera etapa es la profase 1. Debido a su complejidad,
esta fase se subdivide en 5 subfases que veremos a continuación. La primera de esas subfases es el leptoteno. El núcleo aumenta su tamaño, la cromátida se condensa y los cromosomas se hacen visibles. A lo largo de cada cromosoma se encuentran los cromómeros. Aquí comienza el proceso de búsqueda del homólogo, que es esencial para el inicio de la formación de pares. El segundo es el cigoteno. Los cromosomas continúan engrosando y acortándose. Los homólogos apareados constituyen una estructura llamada bivalente. Aunque no es visible, los miembros de cada bivalente han replicado su ADN. El número bivalente de una especie es igual a su número haploide. La tercera subfase es el paquiteno. Se produce un apareamiento más íntimo denominado sinapsis. Se hacen visibles las tétradas formadas por un par de cromátidas hermanas. La cuarta subfase es el diploteno. En cada tétrada, cada par de cromátidas hermanas comienza a separarse, quedando unidas por uno o más puntos. Cada uno de esos puntos se denomina quiasma y representa el lugar donde las cromátidas han sufrido el intercambio genético o entrecruzamiento. Y la quinta subfase es diacinesis. Los cromosomas se separan, pero las cromátidas no hermanas permanecen unidas por las quiasmas. El nucleolo y la envoltura nuclear desaparecen y los centrómeros de las tétradas se unen a las fibras del huso. En la imagen podemos observar este primer proceso de leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. La metafase 1, por su parte, los cromosomas se acortan y engrosan al máximo. Las tétradas se mueven al azar hacia la placa metafásica. En la anafase 1, la mitad de cada tétrada, denominada diada, se separa y se dirige hacia cada uno de los polos de la célula en división. Este proceso se denomina disyunción y el no conseguir dicha separación se considera un error y se le llama no disyunción. La telofase 1 se forma una membrana nuclear alrededor de las diadas. El núcleo entra a un corto periodo de interfase sin duplicar el ADN. En la imagen podemos observar el resumen de la meiosis 1. En la meiosis 2, que llamamos segunda división meiótica, este proceso es esencial si cada gameto o espora tiene que recibir una cromátida de cada tétrada original. En la profase 2, cada diada está formada por un par de cromátidas hermanas unidas por un centrómero común. En la metafase 2, los centrómeros se sitúan en la placa ecuatorial, es decir, en el centro. Cuando se dividen, se inicia la anafase 2 y las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos, ya que el número de diadas es igual al número haploide. En la telofase 2 se encuentra un miembro de cada pareja en cada polo y se denomina mónada. Después de la citocinesis, se han producido 4 células haploides. Si ha habido entrecruzamiento, cada mónada será una combinación de información genética materna y paterna. En la imagen podemos observar el resumen de la meiosis 2. Pero ¿por qué es importante la meiosis? La meiosis ocurre únicamente en las células que darán origen a los gametos o células germinales. Gracias a este proceso de una célula con una carga cromosómica igual a la de 2N, se generan 4 células con cargas cromosómicas igual a 1N. En la meiosis se produce la recombinación genética de los cromosomas homólogos, lo cual incrementa la variabilidad genética en las especies. La gametogénesis es el proceso de formación de los gametos o células sexuales, las cuales poseen la mitad de la carga cromosómica, es decir, son haploides. Cuando dos gametos, uno masculino y otro femenino, se fusionan, se forma una célula diploide 2N, esto es, con la carga genética completa de la especie. En conclusión, veamos el siguiente cuadro comparativo sobre estos dos procesos.
Si nosotros vemos, la mitosis es el proceso de división nuclear en la que se generan dos núcleos con el mismo número de cromosomas de la célula de origen, mientras que la meiosis es el proceso de división nuclear que origina 4 células con la mitad del número de cromosomas de la célula de origen. Las etapas de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase, mientras que en la meiosis tenemos dos divisiones, la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, y en la meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. El número de divisiones nucleares en la mitosis solamente es una, mientras que en la meiosis se dan 2 divisiones nucleares. El número de duplicaciones genéticas en la mitosis es una y en la meiosis también es una. El entrecruzamiento y la recombinación cromosómica en la mitosis es ausente, mientras que en la meiosis es presente en la profase 1 y en la metafase 1. En el caso del entrecruzamiento y la recombinación cromosómica, en la mitosis es ausente, mientras que en la meiosis es presente en la profase 1 y en la metafase 1. También tenemos algunas diferencias. En la mitosis se mantiene el nivel de ploidía, mientras que en la meiosis se reduce el nivel de ploidía. En la mitosis es más común que ocurra, mientras que la meiosis ocurre en pocas células. El resultado también. En la meiosis tenemos 4 células con la mitad del material genético, mientras que en la mitosis son 2 células hijas con la misma cantidad de material genético. Un ejemplo claro. En la mitosis, las células de la dermis proliferan para renovar las células de la piel, mientras que en la meiosis, las células germinales ubicadas en las gónadas producen los gametos. La tarea para el día de hoy es: número 1, ¿qué es la mitosis? Número 2, ¿qué es la meiosis? Número 3, ¿cuál es la fase más larga de la meiosis? Y número 4, ¿cuáles son las etapas de la mitosis? Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.